en Israel, con la liberación de los rehenes que estaban en poder de Hamas, la visita del presidente Trump. ¿Qué opinás de este acuerdo entre Israel y Hamas y de la posición del gobierno argentino en este conflicto? Desde el 7 de octubre nosotros venimos diciendo que lo que tiene que pasar inmediatamente es que liberen a los secuestrados. Entonces, ¿qué opino sobre el acuerdo? ¿Es el acuerdo posible para que suceda lo que esperamos que suceda en unas muy pocas horas? Que es que jamás entregue a quienes tienen secuestrados, a quienes tienen secuestrados con vida y a aquellos cuerpos de quienes secuestró y asesinó. Luego se irá viendo lo que estamos llamando la segunda etapa, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con el desarme de Hamás, con que los palestinos puedan tener un gobierno que no sea un grupo terrorista, pero lo que yo veo realmente con una expectativa muy positiva es la actitud cambiante de varios países árabes centrales. Estoy pensando, por ejemplo, en Qatar. Ujú. Estoy pensando en aquellos que todavía no se han sumado a los pactos de Abraham, es decir, a quienes han firmado una paz y duradera con Israel, pero que están mostrando que el camino de la región es ese. Entonces, me parece que en los próximos años podemos llegar a ver un Medio Oriente más tranquilo, con muchos más acuerdos comerciales e intercambios entre Israel y países árabes, y en donde el terrorismo retrocede. Y eso es una buena noticia para todo el mundo. Y ahí, viste, yo So, te lo me sí. preguntaba sobre la posición argentina. Claro, porque uno vio que Milei todo Fueron el muchas tiempo ha preguntas juntas, estado sí. pendiente, digamos, Sí. de este tema también. Absolutamente, desde el primer día. Y la Argentina es uno de los pocos países en el mundo que está apoyando a Israel en este momento. A mí me parece que es importantísimo, porque apoyar a Israel es apoyar a la democracia, es apoyar al país de la región que defiende la libertad, es apoyar al país que fue atacado el 7 de octubre y que desde ese día está esperando que vuelvan todos a casa. Así que nuestro gobierno haya sostenido durante estos más de 2 años esa posición de forma nítida, me parece que posiciona a la Argentina en el lugar del mundo que nos merecemos. Y qué diferencias ves vos entre esa posición y la que tiene, no sé, el kirchnerismo, Cristina Kirchner, o inclusive la izquierda, que, bueno, hemos visto como la semana pasada mandaban gente a una flotilla a Gaza? Sí, es muy triste, la verdad es que es muy triste lo que está pasando con el kirchnerismo, que sacó 2 comunicados. Es preocupante también lo que pasa con ciertos sectores del medio, por llamarlo de alguna forma. El diputado Nicolás Massot comparó a Netanyahu con Goebbels, y la verdad es que yo no voy a entrar a opinar sobre Netanyahu, jamás lo hice, pero es un gobernante democráticamente elegido por un país, ¿no? Por lo tanto, que compararlo con uno de los jerarcas nazis es una banalización del Holocausto. Entonces, cuando me preguntas, creo que la posición del kirchnerismo y de la izquierda es muy triste, pero también me preocupa la de algunos sectores que están en el centro. Diputada, buenas noches. Nicolás Lucas saluda. Hola Nicolás, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, expectante, ¿no? Obviamente. Quería... Sí, 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 nerviosos Sí, incluso, ¿no? ansioso. Quería Sí, preguntarte a sí. riesgo de ser retórico, ¿no? Pero la respuesta, pero bueno. eh, ¿Qué opinión tenés sobre qué va a pasar con el futuro de todas estas expresiones que hemos visto a nivel mundial, en países occidentales, democráticos, históricamente posicionados de determinada manera,
que, bueno, en los últimos meses se ha recrudecido aún más la postura, no en contra del gobierno de Israel, sino en contra de Israel. En contra de Israel y en muchos casos en contra de los judíos, ¿no? Vos sos parte como yo del Foro Sí. Argentino contra el Antisemitismo y desde ese lugar lo que venimos expresando para hablar en concreto de nuestro país es una preocupación muy fuerte sobre los casos de antisemitismo que desde el 7 de octubre se incrementaron muchísimo. Y yo no sé cuánta conciencia hay de eso, porque tal vez son tomados como casos aislados, como el del micro en el cual los chicos que iban de viaje egresados Sí, cantaron "Hoy quemamos una judíos", bestialidad. o lo que pasó ayer, que en un encuentro de gamers a uno de los participantes se le ocurrió ir con una remera con una esvástica, o mucho más grave lo que pasó hace una semana cuando una madre estaba con su bebé en su patio en la ciudad de Buenos Aires, en Ujú. Palermo, y desde un balcón le gritaron "judía, judía, judía, qué asco, ahora encima tenés un bebé judío", y después de eso le tiraron un fierro, que tenemos que agradecer que el bebé esté con vida. Sí. Están pasando estas cosas. Y en número 3 podría seguir contando las Ujú. cosas que están pasando. Entonces, me parece que hay mucho trabajo para hacer para recuperar la convivencia no solo pacífica, sino natural que hubo siempre en nuestro país entre personas de todas las religiones. Hace poco vi, bueno, posteado en tus propias redes, ¿no? Una cuestión de privilegio respecto de otro diputado, del diputado de la Unión Cívica Radical de Loredo, y quería preguntarte puntualmente qué fue lo que pasó. O sea, tu respuesta fue bastante enérgica y quería saber qué fue lo que pasó como para poder explicar cuáles son esas cuestiones en las cuales uno por ahí no sabe que está teniendo una actitud antisemita aunque la tenga. Rodrigo de Loredo hizo una cuestión de privilegio para criticar a Netanyahu Ujú. y a la posición argentina frente a Israel. Dos cuestiones que, bueno, cada uno tiene su opinión y yo no tengo nada para decir sobre eso, Sí. pero cometió dos errores que para mí son muy graves. Dos errores, no, dos actitudes antisemitas, para llamarlo por su nombre. En principio, en una cuestión de privilegio que era contra Netanyahu, lo que hizo de Loredo fue comenzarla enumerando judíos, como Bob Dylan, como Einstein, como Ujú. digo, personas que no tienen absolutamente nada que ver con Netanyahu. Sí. Y lo que él estaba haciendo era decir, bueno, hay muchos judíos que yo admiro, Acá, el buen judío. pero claro, tengo un amigo judío, no sé, digo, es muy raro, porque si él hubiera estado haciendo una cuestión de privilegio sobre italianos, no empezaría, en contra de algún italiano, no empezaría enumerando a italianos que la pegaron. Sí. Voy a ser más absurda, pero si hiciera una cuestión de privilegio sobre gente alta, un tipo que es alto en contra de uno que es alto, no va a empezar a enumerar gente alta. Ujú. Es rarísimo eso que hizo y no se puede naturalizar, pero mucho más grave fue el final, en donde él dijo que por lo que acababa de hacer, es decir, esta cuestión de privilegio en contra de Netanyahu, su futuro político iba a ser más empinado, ya que él sabe que los judíos manejan los medios de comunicación y el mundo empresarial. Está bien, de ahí Y al plano eso en línea un es paso, ¿no? profundamente antisemita, ¿no? Es algo que está presente en los protocolos de los sabios de Sion, uno de los textos más antisemitas que hay en el mundo. Sí. Bueno, Se igual. puede ser antisemita y no saberlo, se pueden cometer errores. Lo importante a mí me parece que es aprender.
¿no? Quienes luchamos contra el antisemitismo, quienes queremos erradicarlo, creemos mucho en la pedagogía, no solo en el castigo, también en la pedagogía, en enseñar cuál es la historia del antisemitismo, por qué razones los judíos han sido siempre perseguidos y de qué forma se expresa este antisemitismo. Así que yo lo que espero es que todas estas instancias sean de aprendizaje, pero que ese aprendizaje sea rápido, ¿no? Porque nos estamos convirtiendo instante a instante en una sociedad cada vez peor con este antisemitismo. Y una consulta, porque ahí también hubo una polémica entre vos e Itaí Hackman, que vos le cuestionaste que él no decía en qué país había nacido, en un spot de campaña que él decía que había nacido en un país extranjero. ¿Qué ocurrió ahí? Porque él nació en Israel, entonces, ¿por qué vos le cuestionaste eso? Yo vi el video de Itaí Hackman que decía, yo nací en un país del exterior Es un país del exterior. y claro, en un país del exterior, y me pareció una forma muy rara de presentarse, ¿no? Era un video de presentación, de quiero contarles en un minuto quién soy. Y empezaba diciendo, yo nací en un país del exterior. Es raro, uno suele decir dónde nació. Me llamó la atención, yo sé que Hackman es israelí, pero me sorprendió mucho que no dijera, yo nací en Israel, y me vine a la Argentina en tal época, mis padres se habían tenido que ir de la Argentina durante la dictadura militar e Israel les abrió la puerta y fue un hogar para ellos. ¿Por qué no contarlo? ¿Por qué no contarlo? Esa fue mi pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos escuchado a mucha gente que cuenta eso, o que cuenta cómo sus padres se han ido a Venezuela. ¿Qué es lo que le pasa a Hackman que lo tuvo que contar así? Porque vimos las reacciones de sus propios votantes, ¿no? Que sí, que sienten que haber nacido en Israel es algo para ocultar. Yo creo que no. Yo creo que es un dato en la vida personal de una persona, de cualquiera, que esa sea su historia y que no hay ninguna razón por la cual ocultarlo. Es decir, vos pensás que quizá al votante de Fuerza Patria le podría hacer algún tipo de ruido saber que el primer candidato al que ellos van a votar, no sé, nació en Israel y Israel fue el lugar donde les dieron refugio en la dictadura militar a sus padres. Algo así sería. Creo que Itaí Hackman lo piensa, Ajá. porque si no hubiera dicho directamente, yo nací en Israel, era mucho más fácil. Y te llevo a otro tema un poco polémico también. Estos días empezaron algunos cuestionamientos hacia vos por algo que vos habías publicado en Twitter sobre el tema Malvinas. ¿Qué fue eso? No sé si lo querés aclarar. Sí, a ver, ya lo aclaré en la campaña 2021, digo, la verdad es que vuelvan a levantar tweets míos es realmente querer molestar en algo que no sé, digo, realmente no tienen nada. Hace 3 años y medio que estoy sentada en mi banca. No, prefieren hablar sobre unos tweets de hace 15 años que sobre eso, lo seguimos hablando. A mí me parece que realmente no, digo, se podría juzgarme a partir de mi labor pública como funcionaria pública, no por tweets del 2013. Y son todas cuestiones que yo aclaré una y otra vez. Bueno, y para cerrar, te quería preguntar cuáles son los temas que vos ves que hay ahora en la recta final de la campaña electoral, ya en las últimas 2 semanas antes de las elecciones, y por qué la gente tendría que votar a La Libertad Avanza. Necesitamos un Congreso que pueda sacar leyes que cambien lo que se necesita cambiar en el país. Hablemos de cosas concretas. Necesitamos generar trabajo. Y para generar trabajo hay 2 leyes que son imprescindibles: la reforma laboral y la reforma fiscal. Tiene que ser más sencillo
para cualquier pyme, para cualquier empresa contratar a alguien. Tiene que ser más barato. Las cargas sociales son muy altas. Tiene que terminar la industria del juicio, es decir, lo que lleva a que una persona que tiene la necesidad de contratar a alguien, por las dudas no lo haga, porque tiene miedo de que el día de mañana esa persona le haga un juicio y lo haga quedarse en la quiebra. Todas estas cosas se tienen que terminar. También hay que modificar los convenios colectivos de trabajo que están pensados para una realidad laboral de mediados del siglo XX, que ya no existe más. El mundo del trabajo cambió. Y al mismo tiempo, por supuesto que esto tiene que estar acompañado por una simplificación y una baja de impuestos. Esto es imprescindible. Nosotros venimos repitiendo que la Argentina necesita ser más productiva y más competitiva. Estamos en un momento en donde se ha estabilizado la macroeconomía y que lo que tenemos que hacer con estas condiciones favorables para el crecimiento es justamente eso, empezar a crecer. Entonces necesitamos los votos para leyes imprescindibles como esta, la laboral, la fiscal. Tenemos que discutir en serio la cuestión previsional, tenemos que aprobar la reforma del Código Penal que se presentó hace un par de semanas. Hay muchas cuestiones urgentes para la Argentina y para eso necesitamos que el Congreso tenga una composición que esté dispuesta a acompañar estos cambios. Por eso es que vuelvo a presentarme y por eso es que a todos los que están escuchando les pido que nos acompañen, porque estamos en un momento difícil, en la mitad de un camino de transformación y es dura la realidad, pero si seguimos así, el futuro es bueno. Y sabemos cómo hacerlo, sabemos lo que tenemos que hacer, lo que necesitamos es tener el número en el Congreso para poder hacerlo. Bueno, Sabrina, te agradecemos muchísimo este diálogo en Contacto Digital y te mandamos un abrazo. Un placer, un abrazo muy grande. Bueno, igualmente era Sabrina Ahmechet, diputada nacional de La Libertad Avanza, que va por la reelección como candidata a diputada en las elecciones generales de la Ciudad de Buenos Aires.